Somos Iglesia, somos Amisadai. Atrévete a ser feliz. Es el mensaje sobre el cual vamos a reflexionar esta semana. Quiero invitarles a leer 2 de Corintios, versículos del 8 al 10. Voy a leer en versión NTV. Cuando Pablo escribió esta carta, él se encontraba muy enfermo físicamente. En los versículos anteriores a los que vamos a leer, él lo explica que es una espina o un aguijón, lo dicen en otras versiones, como un mensajero del diablo para que él no pudiera enorgullecerse de todas las grandes obras, de las visiones, de los lugares celestiales a los cuales el Señor le había permitido conocer. Sin embargo, quisiera que pudiéramos reflexionar en los siguientes versículos, pero desde otro punto de vista. Dice así, 2 de Corintios 12, del 8 al 10, versión NTV. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, es decir, esta espina en su carne. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. El otro día pensaba respecto del dolor físico producido por una enfermedad, por una operación, por un accidente, una fractura, etc. Y pensaba si era compatible tener dolor físico y aún así poder ser feliz, aún así poder estar alegre en el día a día, aún así poder sentir gozo diariamente. O son totalmente incompatibles en esos tiempos de enfermedad o dolor físico. Realmente es una sensación que me puede y me va a quitar y robar el gozo. Pero sin embargo, por medio de Pablo, el Señor nos desafía a algo que va mucho más allá. Me llama la atención que Pablo utiliza las palabras me alegra y me deleito. Él estaba enfermo, él sentía mucho dolor físico. De hecho, a tal punto que en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara, que le quitara ese aguijón, esa espina que le estaba causando tanto dolor físico. Sin embargo, el Señor le respondió que su gracia era todo lo que él necesitaba. Bástate mi gracia, dice la versión Reina Valera, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Y Pablo comprendió que a pesar del dolor físico, mientras él pudiera reconocer su debilidad espiritual, emocional, de liderazgo y también física, la gracia del Señor iba a reposar en él. Y cuando la gracia del Señor reposara en él, eso era suficiente para él alegrarse, para deleitarse. Esta palabra nos lleva como a un grado más que la alegría, a de verdad gozarse en sus debilidades, en su enfermedad, incluso en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que él sufría, porque cuando él era débil, era cuando la gracia de Dios operaba por medio de él, era cuando la gracia de Dios reposaba en él, y eso era razón suficiente para gozarse, para alegrarse, para deleitarse. En conclusión, para ser feliz, si lo queremos llevar a una palabra más cercana. El otro día también, hace un par de semanas más bien, pensaba en si una persona en situación de calle podía ser feliz, entendiendo todas las privaciones y las dificultades o tal vez carencias materiales que una persona en situación de calle tiene, pero aún así podía ser feliz. Y me acordaba de Juan el Bautista. Juan el Bautista vivía en el desierto, vivía solo, se alimentaba de lo que encontraba. Entonces, si lo traemos a la actualidad, él era un indigente. Sin embargo, ese indigente
era el encargado de anunciar la llegada del Mesías, de preparar el camino para el Mesías, para Jesús, para el Salvador. Entonces, el solo hecho de vivir ese propósito, yo creo que ya lo llenaba de gozo. Ya era razón más que suficiente para ser feliz. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para ser feliz? El atreverse a ser feliz implica también una acción de nosotros, implica una intencionalidad. Y yo estoy convencida plenamente de que cuando vivimos caminando en los planes, en el propósito de Dios para nosotros, es más que suficiente para ser felices. Aun cuando estemos pasando una grave enfermedad dolorosa, como la que estaba pasando Pablo en el momento de escribir esta carta, él decía que se alegraba y se gozaba, se deleitaba en el Señor, porque cuando él reconocía esa debilidad, la gracia del Señor reposaba en él. La gracia del Señor, el poder del Señor se perfeccionaba y actuaba mejor en esas debilidades. Y eso era razón suficiente para él deleitarse en Cristo. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperamos, hermanos y hermanas, para atrevernos a ser feliz? Para atrevernos a vivir una vida rica en gozo, aunque no haya nada material y aunque el dolor físico sea mucho, aún así el Señor nos dice: atrévete conmigo, porque aún así puedes ser feliz. Somos iglesia, somos Amisadai.